Se quedaba Eduardo con la idea de que hay desconfianza, que hay una palabra devaluada en el gobierno. ¿Qué mirada tenés, Victoria? No, yo creo que hay un intento muy fuerte de intentar doblegar al gobierno, intentar una devaluación de la moneda, y creo que eso sería realmente un crimen en términos de lo que significaría para la gran masa del conjunto de los argentinos que viven de un salario que realmente está muy retrasado en la Argentina y que acabamos de aumentar a partir del Consejo Social del Salario, pero que sigue estando muy retrasado con respecto al salario y la canasta básica total de alimentos. Los niveles de pobreza en la Argentina muestran a las claras que una devaluación sería realmente someter aún más a casi la 50% Y desde el de la oficialismo población. ustedes sienten que el mercado empuja. Pero nosotros sentimos que el mercado empuja porque claramente si uno mira y ve los valores de las liquidaciones de los agroexportadoras durante todo el periodo del año pasado, en los 10 primeros meses del año pasado, con respecto a estos 10 meses de este año, hay un 30% menos de liquidación de exportaciones, con lo cual ahí tenés un problema. Y no digo que esa especulación no sea real y concreta. Si vos tenés un grande, tenés una expectativa de que el dólar a 82 no lo querés y vas a poder retener eso porque tenés para vivir, claramente el resto de los argentinos no tienen esa posibilidad de especular. Hay una especulación clara en no liquidar y eso complica obviamente la oferta de dólares que necesitas para aquellos además bonistas que en este momento están saltando de los bonos y van al mercado de dólares. Entonces hay una escasez de ese mercado paralelo y el dólar está trepando a niveles que prácticamente a mí también me llaman mucho la atención, y la verdad es que yo no es que niego que ese dólar genere una situación de inestabilidad. En eso podemos compartir que eso marca un olfato, un miedo en la calle. La gran mayoría de los argentinos están viendo cómo con el salario, con el sueldo que tienen, pueden vivir y desarrollarse en una economía que se mueve en pesos. Porque si toda la economía se moviera al ritmo de esta suba de ese dólar, tendríamos una hiperinflación en la Argentina que no la tenemos. Y eso a las claras muestra que claramente hay una expectativa con eso, y hay un gobierno plantado, un ministro de Economía y un presidente que dicen la devaluación no está en nuestras mentes porque necesitamos cuidar al conjunto de la Argentina. Ahora quiero hablar de esa idea de un presidente plantado. Facundo, ¿qué mirada tenés? Mira, vuelvo a vos, Facundo, en tu análisis de cuándo fueron las grandes brechas. Y la gran diferencia y preocupante es que las dos grandes brechas que vos mencionaste son en periodos de finales de gobierno cuando estaban cambiando, cuando había agotado un proceso. Alfonsín se estaba yendo, Menem, Ditela, que iba a ser ministro de Economía, teóricamente decía el dólar está bajo, tiene que estar recontra alto. Había una apuesta muy fuerte contra el peso a favor del dólar. Era fin de ciclo. Lo mismo con Lorenzo Sigó con la devaluación previa a la caída de post-Malvinas. Esta es una brecha en el arranque de un gobierno. Un gobierno que tuvo una buena performance exitosa en la renegociación de la deuda, que está muy sobreestimada porque es la renegociación que obtuvieron todos los países del mundo. Digamos, la Argentina no le fue mejor ni en un peso ni en un plazo que ningún país del mundo. Todos los países endeudados lograron renegociaciones de deuda, valorizaron sus bonos, mejoraron sus posiciones, bajaron el riesgo país. La Argentina va agotando cada una de sus cosas en un periodo de arranque de gobierno, y yo creo que hay falta de confianza, y no es una falta de confianza por un ataque especulativo de poderosos Ahí grupos. no coincidís con lo que planteaba Victoria. No, porque ¿por qué tuvieron que hacer esta restricción con los que compran de a $200? ¿Quiénes compran de a 200? Si no se terminaba Vos no la conocés reserva. a nadie, no tenés ningún amigo tuyo que te dice, che, no puedo comprar más los $200. Sí, ¿Es un especulador infernal? ¿Es un antipatriota? ¿Es un agiotista? ¿O es un argentino que quiere conservar 2 millones de argentinos, 2 millones de argentinos comprando de a $200? Se comieron 1.500 millones de dólares en 30 días. A ver, Entonces el fenómeno Victoria. es un fenómeno de confianza generalizada, y es lo que no está viendo el gobierno, que busca culpables sin darse cuenta que la política, la mala política, el ruido que le hace a la economía, hace que lo que era una buena negociación, un buen arranque... Se diluyó. Y la peor noticia no es el dólar, la peor noticia es que cayó el 11.6 y que lo que había sido una recuperación post-pandemia de 2 meses consecutivos volvió a bajar ahora. A ver, Victoria. Primero decir que no comparto para nada, y creo que sí, hay una apuesta muy grande, y en las palabras quedan claras algunas de las intenciones. Hay una intención de desgastar al gobierno, de desestabilizar, de buscar, por supuesto, en una pandemia hay una oposición furiosa y rabiosa que busca, sin lugar a dudas, tratar de demostrar
eso, el debilitamiento del gobierno y eso que es el final del gobierno. Fíjense la comparación, todos los gobiernos tuvieron esta Sí, por eso yo diferencia dije cambiaria. que se iban a enojar con el dato. No, es un pero no me dato enojo con el objetivo. dato, digo que puestos en palabras de quienes son los opositores al gobierno, está claro el que manifiestan una irrealidad. Este gobierno acaba de comenzar, como dicen, son 4 años de mandato, le gusta a quien le guste en la Argentina, es el presidente de todas y todos, y lo que estamos atravesando es una gran crisis, con un efecto muy grande de un intento devaluatorio fuertísimo, y que no es cierto que las medidas antipáticas y restrictivas para esa clase media que necesita ahorrar en dólares, entre otras cosas porque hay un acervo cultural muy fuerte en la Argentina donde todas y todos los que tienen un peso van y compran dólares, tuvimos que poner realmente esa restricción porque había una sangría muy importante. Sangría que muchos economistas, sobre todo algunos que critican la posición de Martín Guzmán en todo caso y de Pese por haber permitido salida de dólares muy importantes del sector que necesitaba pagar sus deudas, del sector privado. O sea, el Estado argentino estaba endeudado, pero también las empresas privadas tomaron durante 4 años de macrismo montos impresionantes de deuda y esa fuga en esos meses, porque hubo una balanza realmente muy fuerte. La Argentina no está en un proceso donde el agro no permitió la entrada de divisas. Entraron mucho dinero de divisas y también es cierto que se fueron. Y muchos dicen que Guzmán y el equipo económico todo el tiempo estábamos en plena negociación con los acreedores privados el 4 de agosto y permitieron de enero a agosto la fuga y salida, si querés, de dólares, porque necesitaban también dar señales a esos bonistas que les liberamos 38.000 millones de dólares. 38.000 fue la sacada de la mochila. O sea, yo no sé cómo los países han reestructurado. Te digo que la reestructuración de Guzmán pasó sin pena ni gloria para muchos. Nos dejaron una herencia y una bomba de 4 años sistemáticos de vencimientos de deuda insostenibles para la Argentina. No lo dijo el equipo de Alberto Fernández, lo dijo el propio Fondo Monetario Internacional, que acompañó justamente esta reestructuración porque para la Argentina era imposible pagarla. Ahora la vamos a pagar con 4 años de pero ¿por qué no lo oxígeno? pensamos juntos? Yo estoy de acuerdo en lo que dice. Son 38.000 millones de dólares que la Argentina se ahorra de pagar. Entonces, estamos frente a la pandemia. Teníamos el principal problema que decía el gobierno, y era cierto, el principal problema que enfrentaba el gobierno era la cantidad de vencimientos de deuda externa en el año 2020, sobre finales de 2020 y 2021 y 2022 sobre todo. La deuda grande y en corto tiempo. Exactamente. Bueno, eso el gobierno, que era el principal, dijeron, no podemos tener programa, no vamos a anunciar programa, no podemos tenerlo hasta que no arreglemos ese tema. Acabo de decir, y no soy una oposición furibunda, acabo de hacer el reconocimiento de que eso lo resolvieron. El principal problema que decían de insostenibilidad de la deuda lo tienen resuelto. Y bien resuelto. Felicitaciones. Y lo felicitamos. En público, la oposición felicitó ¿Eso al lo gobierno. sintió el oficialismo? Bueno, no, lo hicimos. No, yo lo celebro que lo esté marcando porque la primera locución no lo marcaba. Lo ratifico. Lo que yo quiero decir es, ¿por qué no pensamos qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que con esta buena performance, con un déficit que estaba bastante equilibrado cuando asumió el gobierno, 0,5 puntos del producto, frente a una pandemia que nos generó una dificultad enorme, con un acompañamiento enorme que tuvo el gobierno en el arranque de la pandemia. Cuando se empezó a cuestionar la prolongación y el estilo de la cuarentena, y a decir, no nos pongan en situación de decir, o es la salud o es la economía, y cualquiera que dijera, ojo con la economía, nos decían asesino mataviejos, porque más o menos nos decían eso. Decíamos, no, miremos un poquito, y fanfarroneaban con las estadísticas. Digo, ¿por qué no pensamos un poquito? Hay cosas que están bien, hay enormes posibilidades, hay que alentar la inversión. A mí que Grobo Copatel se haya mudado a Uruguay, me da pena, me da lástima, me aflige como país, no me da bronca. Digo, ¿qué está pasando? Se nos va Galperín, se nos va Grobo Copatel. El presupuesto... ¿Qué mirada tenés, Victoria, de los empresarios que se van? Pero es que vienen con hay una construcción, es muy triste para mí ver que en estas posiciones es imposible pensar la reconstrucción de la Argentina. Con este nivel permanente y constante de querer construir un relato, y yo respeto la posición de que le da tristeza que Grobocuatel se vaya. Hay, evidentemente, en la Argentina del 2015 al 2019, yo también fui a buscar esas cifras, fui a mirar cuántos habían pedido justamente la erradicación en Uruguay 2015 al 2019 en la etapa de Macri. Y también había a razón de 2.700, 2.500 argentinos que pedían la erradicación definitiva. Muchos incluso jubilados que se tienen ganas de ir a pasar sus años a Uruguay, creyendo obviamente que es un país que tiene grandes cualidades. Ahora, es cierto que los que vienen aquí buscando trabajo de Uruguay a la Argentina supera
a los que se van para allá. Con lo cual, pero- mirar esa cuestión tan pequeña, somos 45 No, millones y medio de es que no es argentinos, pequeña, se van Victoria. 2.000 No, es que no es a pequeña. Uruguay y nos genera un pánico No, escénico no, y ¿sabés qué pasa? una debilidad enorme. A ver, entonces nos pierde el foco. ¿Estamos complicados por la pandemia? Sí. Pero- ¿Tenemos una caída del 12.1 del PBI? Sí. ¿Vamos a reconstruir la Argentina? Sí. ¿Por qué no nos podemos a trabajar? Pero por eso, trabajemos y oficialismo y pensemos. oposición de ver cómo Escuchame salimos un para argumento, adelante. escuchame un ¿Cómo argumento, salimos para adelante? Escuchame un argumento sin adjudicarme intenciones. Permitímelo. Bueno, pero hay intencionalidad cuando dicen Grobo Pocatelli y Galperín se van a Uruguay. Sí. Escúchame, te pido que Y me vienen escuches. de Uruguay acá. Es que te conviene a vos escuchar y ayudarte escucho a pensar. atentamente. Porque yo te digo. No, bueno, esto que me ¿por qué? ayuden a No, pensar ¿sabes porque por qué? tengo bastante que Porque tengo propio, se por están suerte. cumpliendo, mira, me voy a meter en un tema filoso. 75 años del peronismo. ¿Qué hizo que el peronismo, aquel 17 de octubre, explotara en la Argentina? El peronismo hizo que una dirigencia política, que era militar entonces, con un coronel a cargo, que era el coronel Perón, mirara un cambio profundo que se estaba desarrollando en la Argentina. Un cambio profundo que tenía que ver con un proceso de profunda industrialización que se había dado sin que los actores de esa industrialización, que eran los obreros, tuvieran derechos, tuvieran una correcta lectura de su tiempo. Sustitución de importaciones, migraciones Bueno, internas. era un modelo que fue andando, después se agotó. Hasta los 70 eso más o menos anduvo y fuimos un gran país con la mayor clase media de América. Y venían gobiernos peronistas, radicales, bueno que frondicistas, dijeron. Fue el golpe desarrollistas, del 55, militares. reivindican esto, es maravilloso. Pero déjeme que termine el argumento. Lo que yo creo que hoy no están bueno. leyendo. Porque vos cuando yo te digo Grobo Copatel y Galperín, te estoy diciendo la industria de la potencialidad No. argentina, la industria ¿Sabés que del no? conocimiento. ¿Sabés Pero, que no? Escúchame, Te estoy la escuchando, industria pero no del es cierto. conocimiento, las empresas de No es mayor cierto. valor, las que generan el espacio del trabajo para las No es nuevas cierto. generaciones, el campo en su versión más dinámica, se va a lo más atractivo, lo más dinámico, lo de mayor capacidad de generación de trabajo. Entonces, están leyéndolo mal, porque hay uruguayos que la pasan mal y quieren venir a trabajar a la Argentina, que tiene una economía más grande. Hay paraguayos, hay bolivianos y hay chilenos que vienen a la Argentina, que es una economía más grande que la de esos Facundo, países. no lo sentís No están como- viendo lo que pero pasa. No lo sentís como No que hay una solamente lo estamos campaña... viendo, sino que creo que... Pero no hay una campaña muy, digamos, conceptualmente anti-argentina en plantear que la gente se va, que hay un éxodo. No, pero yo digo, ¿por qué Hay no? un éxodo de pues, Argentina. No, hay un éxodo de yo Uruguay, digo, no- hay no un mueve el desaliento. amperímetro. Cuando vos tenés la industria del conocimiento, sacamos una ley en diputados y en senadores, en diputados por unanimidad. Sí. Unanimidad. Que es que ayuda a un Fue sector. al Senado y se trabó. Fue al Senado, la paran y después la cambian totalmente, sin entender que el capital que te ha vinculado a ese sector es un capital internacional que se mueve, es Pero, espera, argentino, vuelve. No me Entonces, quiero meter ahí. están No, no, atrasando. te quiero dar una están respuesta atrasando. No, que no comparto primero cuando dice que nosotros no estamos mirando lo que sucede. No solamente miramos lo que sucede, sino que ese modelo que, la verdad, celebro que reivindique la etapa de los 10 años de Juan Domingo Perón. La verdad que después de 75 años escuchar a Facundo Solarte diciendo eso, la verdad que habla muy bien en todo caso de un modelo. Hemos en todo tenido caso, una primicia, sí, Facundo. de sustitución de importaciones, que es la primera vez que lo escucho en público reivindicar. La verdad que en todo caso podrían, me parece, yo te dije, podrían pedir por el golpe del 55 perdón y ya estamos en todo caso pudiendo encontrar algunos Bueno, puntos vamos a de la consenso. lista de los perdones y Por eso, animemos. pero Yo tengo empezamos. muchas cosas para Creo pedir que- perdón. creo que Ojalá es que el muy- peronismo pidiera perdón de alguna también. Creo que es muy importante que miremos algunas cuestiones que tienen que ver con algunas de las cosas que pasan en la Argentina y que muchas veces no se ven. Ahí mencionaba recién 2 empresarios vinculados a 2 industrias del conocimiento y de las nuevas tecnologías que se han decidido mudar a Uruguay. Yo puedo dar cuenta en todo caso de los 2 meses de agosto y septiembre más fuertes en términos de inversiones en plantas e industrias de la República Argentina. Si querés vamos a ver lo que pasaron, pero hacer un repaso rápido del 4 de agosto, del día que se pudo acordar con los bonistas, con esa gran medida de liberación de los 38.000 millones de dólares de las mochilas, apareció la inversión en Volkswagen en la planta de Córdoba, promocionando 3 turnos de empleados. Eso es mano de obra en la Argentina. 150 millones de dólares. Apareció la planta de Nissan de 130 millones de dólares para desarrollar la Pickup Frontier y poder exportarla. Empezamos a dejar de importar el Peugeot 208 que se importaba para fabricarlo acá en la Argentina con una inversión de 320 millones de dólares y poder exportar ese vehículo. Pero al mismo tiempo, las 2 fábricas de Mercedes y de Toyota en la República Argentina volvieron a los niveles de productividad de marzo previo a la pandemia. La Argentina
tiene una industria y una capacidad ociosa instalada muy fuerte. Cuando uno mira los indicadores del INDEC, cuando decimos que vamos a reconstruirnos, no con ese relato, sino realmente con empresarios que apuestan a poner esos billetes que van a significar mano de obra, capacidad de producción a tope necesitamos en la Argentina para poder incluir a los 5 millones de jóvenes entre 18 y 30 años que no tienen trabajo. Esa Argentina se ve poco. Si querés vamos a la industria de los medicamentos y los laboratorios, lo que han invertido en los últimos 60 días. Espera, Victoria, no es que te corte, vinieron mucho más... Dijiste hola y empezaron a hablar, Facu. Dije hola, pero bueno, yo celebro, noches, sí, yo celebro y acá este programa propicia esto, el diálogo, que puedan compartir ideas. Ahora vuelvo al peronismo porque Facundo introducía en el debate la idea del peronismo. Él dice que hay una gran oportunidad, ahora lo discutimos. Bueno. Me esperan un minuto los dos. Digo, más allá del momento de máxima tensión que se vive en la Argentina, ¿cómo están viviendo este momento del mundo? Porque se hace inevitable, cuando uno empieza a repasar y analizar lo que estamos viviendo, ir hacia momentos muy históricos. Basta solo con ver el dólar. Es imposible pensar que el dólar está como está y que la pandemia no tiene que ver también con esto. Y uno, al principio de la pandemia, se escuchaba análisis comparando este mundo con el mundo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo viven esto personalmente? Bueno, lo vivimos como un tiempo excepcional y con una incertidumbre muy grande. La verdad es que todas y todos los argentinos vivimos con una incertidumbre muy grande, producto de qué nos va a dejar la pandemia cuando definitivamente se retire, el día que por lo menos empecemos a ganarle la batalla con la vacuna. Pero esa incertidumbre, además, en un contexto de pandemia y con un oficialismo de oposición que no podemos encontrar mecanismos mínimamente para ponernos de acuerdo en cómo salimos adelante, creo que no es bueno. Por eso yo vuelvo a repetir, creo que es necesario que la dirigencia política en su conjunto pueda establecer vínculos de un acuerdo estratégico para la reconstrucción de la Argentina. Porque si estamos comparándolo a algún tiempo de posguerra, requiere obviamente del conjunto del diálogo con la sociedad para poder salir adelante. No podemos, la Argentina no amerita más con un 40% de la población que sigamos discutiendo sobre 75 años para atrás, 50, y no porque no tengamos memoria, sino porque creo que es necesario tener la memoria muy presente, pero para poder construir el presente y el futuro, si no, no salimos de esta. O sea, la verdad creo que es muy necesario que la oposición entienda lo que estamos planteando. A mí la verdad que la oposición centra su discurso en el dólar de 190 y no puede aportar soluciones en todo caso. ¿Cuál es la matriz impositiva que sueña Cambiemos? ¿Qué quieren hacer en todo caso con el proyecto de las jubilaciones? ¿Qué queremos hacer con la industria para que pueda restablecer mecanismos de inversión? ¿Qué hacemos con el agro? ¿Qué hacemos? O sea, ¿por qué no podemos debatir sobre la salida de la Argentina? Yo creo sinceramente, me parece increíble lo que estoy escuchando. Me parece que el que falta que lo diga eso es el gobierno. ¿Qué hacemos en materia tributaria? Presentaron hace 6 meses, hace 5 meses, un proyecto de impuesto extraordinario a los patrimonios, solidario a la riqueza, qué sé yo, contradictorio, qué sé yo, lo tienen muerto ahí. No hay un solo oficial del gobierno importante que diga que eso está bien. Hay funcionarios del gobierno que dicen que Venezuela es una democracia, hay funcionarios del gobierno que dicen que hay que apoyar a los movimientos de América Latina que mayoritariamente quieren presionar a Maduro para que reinstale la democracia y no persiga derechos humanos en Venezuela. Hay funcionarios del gobierno que dicen hay que defender la propiedad privada y evitar las intrusiones. Es que hay 2 gobiernos en uno. Yo digo que esta lógica que se denomina virtuosa está confundiendo a los argentinos. ¿Hay 2 gobiernos en uno, Victoria? No, yo no digo que haya 2. Yo digo que del mismo gobierno se dicen 2 cosas distintas. Hay uno que dice, que es interesante está bueno ocupar tierras y hasta que un juez no diga que es un delito meterse en el campo de una persona o en la casa de una persona no es un delito. Eso dicen el jefe de gabinete, que es una mala señal en la tensión que existe hoy en la Argentina. Hay otro, el presidente de la Cámara de Diputados dice, no, esto es un delito y los fiscales de oficio, sin que nadie llame, tendrían que producir los desalojos. A ver, la escuchamos a Victoria. Facundo, primero decirte que, permitime, Facundo, la cierro con esto. Porque yo creo que, y ellos dicen que es una virtud tener distintas posiciones en el mismo espacio, que eso es lo que los hace fuertes. Yo creo que eso confunde a los argentinos y confunde al mundo. Lo que hicieron con Venezuela en el voto, el embajador dice una cosa, el otro vota otra cosa y cambian de posición todas las semanas,
nos confunde en el mundo, nos quita prestigio internacional. Y lo que hacemos en términos de política tributaria, política económica, ley de economía del conocimiento, la política con relación al servicio público, la telefonía, inversión, internet, etcétera, etcétera. Todas esas medidas que toman sorprendiendo y con muy mala predisposición del mundo empresario, me parece que son medidas contradictorias que generan falta de confianza y que eso es lo que se recita. Entonces, la ella dice, Victoria. imposible decir, primero, Facundo, si vamos a acordar, díganos a dónde van y decimos si estamos de acuerdo o no. Creo que a dónde vamos, punto por a dónde punto, vamos está muy yo te digo claro, si estoy a de dónde acuerdo o no. vamos está muy claro porque el presupuesto nacional que se presenta es una claridad absoluta hacia dónde va y cuáles son las inversiones que se van a hacer, por qué el déficit primario es de 4.5 el año que viene. Ahora, yo le tiré un centro a Facundo para que él pudiese decir, en todo caso, 4 o 5 ideas fuerzas de la Argentina. Yo creo que las diga el gobierno. Pero sin embargo, fíjate que lo que hace es una. buscar la contradicción interna para ellos de lo que puede ser porque la gran necesitamos que el gobierno nos diga dónde va. No tenemos contradicción. Nosotros queremos el bono extraordinario que va a permitir recaudar 307.000 millones de pesos de solamente 9.298 grandes fortunas personales de la Argentina, de las cuales 253 multimillonarios de más de 3.000 millones de pesos, le estamos pidiendo en este tiempo excepcional y en pandemia que hagan ese aporte extraordinario para tener una readecuación exacta. O sea, esa plata no va a la renta general del Estado, Massa dice, va a poder hacerse... y aparte debiéramos bajar el sueldo a los funcionarios públicos. Yo lo escuché. Dale, termina Victoria. Esos 307.000 millones de pesos, que a muchos también confunden, porque nos confunden si no decimos que no son empresas, que son personas físicas, que son solamente 9.000 multimillonarios, de los cuales 253 aportan la mitad de los 307.000 millones de pesos. Para que imaginemos, esos 253 están allá arriba. Lo que le estamos pidiendo es un aporte específico. ¿Para qué? Para poder urbanizar parte del drama de los más de 4.000 ¿Y por qué demoraron 5 meses? Esperá, Facundo, esperá. ¿Por qué no lo aprobaron? Bueno, 5 meses demoraron ni tienen los votos y no lo sacan. Lo vamos a sacar. No lo sacan, Bueno, hace 5 meses tienen despacho y no lo tratan. Yo confío en nuestro presidente de la Cámara de ¿Están Diputados, tan Sergio claros? Massa, que va a sacar esa ley porque es necesaria para poder dar cumplimiento a algunos de los A ver, dramas que tenemos. Dos. Dejame, Victoria, que les tiro yo un centro a ambos. ¿Qué falta en la Argentina para que haya un acuerdo? Un gran acuerdo. No quiero llamar gran acuerdo porque la historia ya ha tenido... Hay que dejar de ser mezquinos, pero esta era una buena oportunidad, Facundo. Una buena oportunidad porque estamos en tiempo de pandemia, porque se mueren más de 400 compatriotas todos los días. No, prácticamente duró, para mí sí, 40 días. Un mes y Pero medio. Después te voy a decir los 3 relatos, porque van cambiando. No, pero es necesario. Pero es necesario ese acuerdo. Mira, tenemos diferencias. Pero el gobierno tiene que decir a dónde va. No, pero te lo vuelvo a repetir, está claro el rumbo. Te acabo de decir que debemos reconstruir la Argentina. No está tan claro. Tenemos que apostar a nuestro entramado PYME, tenemos que tener la banca pública del servicio, no de los amigos del presidente para la fuga y la Pero eso timba, estamos de acuerdo. sino para poder tener tasas subsidiadas, para que esas pymes puedan aprender. Ni para todos los que están presos, ni para todos los que están presos por ser amigos del presidente y haber hecho obra pública durante 10 años. No vengas con chicanas. No pidas acuerdo y vengas con chicanas. Estoy diciendo que hay que tener autoridad para hablar de los amigos del presidente cuando tenés a Jaime preso, a Juan Carlos López preso. Hay que tener autoridad para hablar de eso. ¿Amigo de quién era Juan Carlos López? ¿Amigo de quién era Jaime, que está preso por chorro? ¿Amigo de quién era? Perdón, ¿por qué te haces cargo de todo caso? ¿Tenés algún amigo que...? No, pero sacá el tema ese. Estamos hablando de futuro y no vos estoy te sacando el tema. chicanas. Estoy diciendo que la banca pública en la República Escúchense Argentina... porque si no, no se entiende Por eso, nada. la banca pública en la República Argentina está puesta al servicio por una decisión del Estado, en este caso del presidente, de poder tener tasas subsidiadas para que esa banca pueda servir para el pequeño consumo de la Argentina con el Ahora 12, para, por supuesto, desarrollar planes de industrias en la Argentina con tasas entre el 10 y el 24%. Hacía tiempo que la Argentina no tenía esa banca al servicio de desarrollar la Argentina. ¿Por qué? Porque esas pymes, para volver a restablecer su producción, van a estar de una banca que los ayude. Entonces yo creo que si en esas cosas nos empezamos a poner de acuerdo, ¿sabes lo que mira, nosotros creemos en el crecimiento, no sé con qué pymes. Nosotros tenemos un entramado pyme, del cual se cayeron 25.500 pymes en los 4 años de Mauricio Macri. Y no es que yo diga esto porque me quiero agarrar de eso. Son datos de la realidad. Y se habían caído 30.000 antes. Bueno, se habían caído 30.000 antes. ¿Cómo hacemos para poder levantar? Se habían Porque las caído pymes 30.000 generan antes. 3 de los 4 empleos que necesitamos reconstruir en la Argentina. Hace 15 Espera, años espera. que no se genera empleo privado en la Argentina. 15 años. Se perdieron 4 millones de puestos de trabajo ahora. 15 años, 2005. Estás afuera de toda estadística. ¿Cómo que no? Facundo, ¿Cómo que no? La Argentina creció en El 2001, empleo 2008, privado
el empleo privado de la Argentina está todos los estancado hace indicadores 15 años. 2003-2008. Pero, me esperan un minutito. No, pero está diciendo cosas que no son... ¿Cómo que no? Les doy un minutito de descanso. Me están haciendo trabajar mucho. Tienen agua, además, los dos pueden tomar un poco de agua, Facu. Tomen un poco de agua, vuelvo. Yo lo tengo. Sí, A voy mí a ni saludar. Dale agua, Facundo, A mí ni Torrelatra, agua por Dios. me da. Paro un minutito acá. Ahí vuelvo al debate. 30 segundos para hacer como una suerte de antigrieta, que es un poco lo que trata de propiciar este programa. Además, Cato ayudó. Sí, Ayudó claro. Catopodis. ¿Con quién quiere empezar? Yo ya le había tirado Cuando un le par quedaba de Facundo, centros yo a pensé que era Facundo, pero Facundo no. Pastor y resulta que era vos. Yo traté de buscar esos puntos de acuerdo y de consensos con Facundo Bueno, Sarriastra, ¿saben pero... qué? ¿Saben qué? Nos quedamos con este buen No. clima. No, y- El clima es pensar que vamos a poder reconstruir la Argentina de verdad. Y yo Estamos a comparto con disposición. Cato algo que venimos diciendo, necesitamos paciencia y necesitamos subir esos escalones de a uno. Esta caída realmente ha sido muy profunda y veníamos realmente de una situación muy crítica. Facundo, una línea. Entonces necesitamos Yo creo que paciencia. vos preguntaste el mundo. A mí me gustaría ver Europa. Europa se está reacomodando, está cambiando su economía, está colaborando un país con otro país. Me parece que Europa es un ejemplo de reconstitución, de reinvención de sí misma en su competitividad, en su solidaridad, en su relación entre países, entre los partidos que gobiernan, que es un lugar donde tenemos que mirar. Bueno.